ustedes tenían que hacer los libros mayores. Y quedaba de esta manera los mayores de caja, crédito fiscal, que son los mayores que tienen más movimiento, y cada una de las cuentas, ¿no? Entonces, una vez hecho los mayores, ya hacemos el balance de comprobación. El balance de comprobación de sumas y saldos. Bien, ¿hay alguien que todavía tenga problemas en hacer los mayores? ¿Sí? ¿Alguien no le cuadró? De todas maneras, una vez terminada la clase, yo se lo voy a enviar para que ustedes comparen, ¿ya? Pero no deberían ya tener ningún tipo de problema en hacer los mayores. Simplemente es pasar los datos. Ya yo les había dejado la numeración del folio del mayor. Y lo que tenían que hacer es simplemente que cada una de las cuentas mayorizarla, ¿no? Por ejemplo, caja, creo que la hicimos puntos caja, y caja moneda extranjera, crédito fiscal, después estaba el inventario de mercadería. Fíjense, en inventario de mercadería solamente hay un movimiento de 10.000 bolivianos. Entonces, aquellos donde no hay más que un movimiento, simplemente ustedes colocan el importe, ¿no? En cada cuenta donde haya solo un movimiento. Y donde haya más de un movimiento, ya ustedes hacen la sumatoria para después la sumatoria pasarla al balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces, fíjense que vamos con la cuenta caja. Esto viene a ser la sumatoria. 210.000 en el debe y en el haber 69. Entonces se copian, se pasan esos datos al balance de comprobación. 210.000 y 69.000. Y así lo mismo en caja moneda extranjera. Caja moneda extranjera tenemos un movimiento de 7.000 en el debe. Por lo tanto, pasa en el debe los 7.000. Crédito fiscal. Crédito fiscal 8.905 el total, y ese importe se pasa al debe. Entonces tenemos que tener cuidado de pasar el importe en la columna que corresponda, ¿no? Si dicen el debe aquí, por ejemplo, inventario de mercadería, pues tienen que pasarlo al debe, ¿no? A la columna del debe. Después tenemos terreno, edificio, tiene movimientos en la columna del debe, por lo tanto, pasamos esos importes a esa columna. Y así con cada uno. Muebles y enseres, la sumatoria de muebles y enseres, 24.480, que está en el debe, y ese importe lo colocamos en esa columna. Entonces, tomen en cuenta que las cuentas de activo y las cuentas de gasto, por su naturaleza, tienen saldo deudor. Quiere decir que si hay un movimiento en el debe y en el haber de esas cuentas, siempre en la columna del debe va a ser mayor a la columna del haber, ¿ya? Ahí ustedes se van a dar cuenta si están haciendo bien o ha habido algún error. Las cuentas de activo, como ser caja, banco, inventario de mercaderías, terreno, todo esto, fíjense hasta aquí, son cuentas de activo. Estas cuentas de activo, por su naturaleza, tienen saldo deudor, es decir, que el importe mayor siempre va a estar en el debe. Y cuando se haga la resta, aquí el debe menos el haber, siempre donde dice deudor, aquí se va a colocar el importe. O es 0 o mayor a 0, ¿ya? Pero nunca va a ser un saldo negativo. Ninguna cuenta de activo ni de gasto, su saldo va a ser negativo, nunca, ¿ya? Siempre va a ser positivo o va a dar 0. Ahora, en el caso de las cuentas de pasivo, de capital o de patrimonio y las cuentas
de ingreso, su saldo es acreedor, que quiere decir que los importes mayores van a estar ubicados en la columna del haber, ¿ya? En la columna del haber. Si hay, por ejemplo, en el caso de la cuenta hipoteca por pagar, fíjense que el importe mayor está en el haber y hay un movimiento en el debe también. Pero cuando se hace la diferencia, 40 menos 8.000, la diferencia es 32.000 y se tiene que colocar en la columna de acreedor. Entonces, las cuentas de pasivo, de patrimonio y de ingreso, por su naturaleza, estas cuentas siempre tienen saldo acreedor, ¿ya? Y después continuamos con las cuentas de gastos. Como les decía, activos y gastos, su saldo siempre va a ser deudor, es decir, se va a colocar en la columna del debe, ¿no? En la columna deudor. Entonces, de esa manera tenían que ir llenando la planilla, pasando los datos de los mayores. ¿Alguien tiene duda cómo se hacen los mayores, cómo se hace el balance de comprobación de sumas y saldo? Pregunte ahorita. Si tiene dudas todavía en algo, pregúntelo para que repasemos, hagamos antes de empezar un nuevo ejercicio. ¿Está bien? ¿Le entiende? ¿Está todo claro? Bien, si no hay ninguna pregunta, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Espero entonces que hayan hecho los mayores, todos los mayores, que son 18 cuentas. Complétenlo su balance de comprobación si es que no lo han hecho. Fíjense bien cómo se resuelve, ¿ya? Y pasamos entonces al siguiente ejercicio. Vayan ustedes haciéndolo paralelamente también. Este es un nuevo ejercicio. Este ejercicio vamos a tratar, es un poquito más larguito que el anterior, los anteriores, así que por lo menos vamos a hacer el libro diario. Ustedes continúan haciendo los libros mayores y el balance de comprobación de sumas y saldo, y la siguiente clase lo comparamos, lo revisamos, repasamos un poquito sobre el balance y cualquier otra duda que tengan, vamos a despejarla, ¿ya? Antes de dar el examen parcial. Estamos hablando entonces, hoy es miércoles, ¿no? Entonces, el miércoles vamos a terminarlo el ejercicio. Y ¿alguien sabe qué fecha es carnaval? El 15 y 16 de febrero. Lunes. Lunes y martes Porque cae. creo hay un lunes de feriado. A ver, vamos a ver. Lunes y martes cae carnaval. Miércoles también es. A ver, ayúdenme con eso. Hoy es lunes 8, ¿no? Miércoles terminaríamos el ejercicio. Me parece que el 15 es carnaval. ¿Quién sabe? Sí, el 15 Porque si es carnaval, es feriado, no pasaríamos clase y directamente nos estaríamos viendo el miércoles 17 para dar el parcial. ¿Ya? está en lo correcto. ¿Sí? Bien, fíjense entonces en la fecha. Estaríamos dando el examen el miércoles 17 de febrero. Bueno, entonces pasamos al ejercicio. Ya, este ejercicio
Tenemos, dice, es un centro comercial que presenta los siguientes saldos al 1 de enero. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una empresa en marcha, el cual al 1 de enero ya viene arrastrando estos saldos de la anterior gestión. Entonces, todas estas cuentas son de balance. Acuérdense que los elementos del balance son activos, pasivos y capital, ¿no? Esas son las cuentas de balance. Entonces, cuando empezamos recién a iniciar las actividades de una empresa, siempre vamos a partir de cuentas de balance. Entonces, aquí tenemos cuentas de balance como pasivos, tenemos activos, inventario, caja, entonces, y está todo mezclado. Hemos empezado con documentos por pagar, muebles y enseres, terreno tenemos por acá, bancos. Entonces está de una forma desordenada. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ordenarlo. Tienen que ordenar las cuentas, ¿ya? Y hacer el asiento de reapertura. Digo reapertura porque esta no es una empresa que recién está empezando a funcionar o que una empresa que está recién iniciando sus actividades. Es una empresa en marcha que ha hecho un cierre de balance en la anterior gestión y en este año está aperturándolo. Entonces, ¿cuál sería el primer asiento que vamos a hacer? Vamos a copiar las cuentas, empezando siempre por caja. Colocamos caja. ¿Cuánto tiene? 90.000. Después, ¿qué más? Hay banco, 26.000. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ir ordenando las cuentas, ¿ya? No podemos dejarla así como está. Ahorita está en forma desordenada y nosotros lo ordenamos. Viene después banco, 26.000. ¿Qué más? Caja, banco, a ver, ¿qué otro activo? Tenemos que empezar siempre por los activos y dentro de los activos por los que se efectivizan primero, ¿no? Por ejemplo, caja es la primera cuenta porque es efectivo caja, entonces de esa manera que tenemos que ordenarlo. Después está entonces inventario, sería. Inventario, 20.000. ¿Qué más? Seguimos con los activos. Caja, banco, inventario. Después vendría muebles y enseres. Muebles y enseres. Muebles y enseres, ¿cuánto era? 15.000. Seguimos con los activos. ¿Qué otro activo tenemos aquí? Terreno, ¿no? Terreno, edificio. Terreno de 140.000. Tenemos edificio de 200.000. Ya. Entonces, siempre iniciamos con, cuando tengamos que hacer un asiento de apertura o de reapertura, siempre empecemos con activo. Después seguimos con los pasivos y después con el capital, ¿no? Entonces, ya hemos hecho todos los activos, caja, bancos, inventario, muebles y enseres, terreno, edificio. Ahora seguimos con las cuentas por cobrar, me estaba olvidando.
cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es una cuenta de activo. Ya entonces es 21.000. Cuentas por cobrar 21.000. Espérense un ratito. 3. Aquí le hemos puesto cuentas por cobrar. Vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a cambiar la posición. Cuentas por cobrar 3 y 4. Documentos por cobrar. También tenemos, ya, este es cuentas por cobrar. Y inventario lo vamos a pasar un poquito más para abajo, ¿ya? Un ratito. Aquí vamos a colocar inventario. Ya, caja 90, banco 26, cuentas por cobrar 21.000, aquí vamos a cambiar el dato, 21.000, inventario, ¿cuánto es? Inventario 20.000, inventario 20.000, muebles y enseres 15.000, terreno, ¿cuánto era terreno? Terreno 140.000 y edificio 200.000, ¿ya? Entonces, con esto terminamos ya de pasar las cuentas que tenemos aquí en este listado, empezando con activos. Una vez terminado de colocar los activos, empezamos con los pasivos. ¿Qué pasivos tenemos? Tenemos las cuentas por pagar de 17.000 y tenemos los documentos por pagar de 30.000. Entonces copiamos cuentas por pagar 17.000. Acuerden que son pasivos. Los pasivos siempre se colocan en la columna del haber, ¿ya? Los activos se colocan en el debe y los pasivos se colocan en el haber por la ecuación de la contabilidad, que es activo igual pasivo más capital. Documentos por pagar. Documentos por pagar, ¿cuánto sería? 30.000. Y por último, capital. ¿Cómo en el caso de que no nos dan el valor del capital? En este ejercicio no tenemos el valor del capital, entonces tenemos que calcularlo. Como habíamos dicho, Mitzi, Justiniano, ¿qué habíamos dicho para encontrar el valor del capital? ¿Qué deberíamos ecuación o fórmula aplicar? Para encontrar el valor del capital. ¿Me escucha Mitzi, Belén, Justiniano? Active su micrófono. ¿Sí? No la escucho, Mitzi.
No la escucho. ¿Alguien me puede responder? Que capital va a ser igual al activo ¿Están menos el... escuchando? Sí, Grisel, ¿Hola? Sí, sí. ¿se escucha? Se escucha, listen. ¿Hola? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, se escucha. Sí, pero yo no los escucho. Mitzi, Sí, sí, ya le escucho. espérense un ratito, por ahí es mi computadora. ¿Me pueden escuchar ustedes? Háganme así un like, si es que me escuchan. ¿Sí? ¿No? Sí, se la escucha, licenciada. Cristian Angulo, ¿puede activar su micrófono? Cristian, ¿me escucha Cristian? Sí, ¿Me puede escuchar? Sí, bueno, es que yo no los escucho. No sé, parece que algo en mi máquina está fallando, no lo sé. Deme un segundito, por favor, ya. Parece que estoy teniendo problemas. Deme un segundo.